El Su-152 fue diseñado y construido desde cero hasta su primer prototipo, en tan solo 25 días. Lo increíble es que este vehículo nunca fue concebido para destruir tanques. Aún así, terminó convirtiéndose en el arma más efectiva contra blindados que tuvieron los soviéticos. Pero la forma en que se ganó ese título fue todo menos convencional. Esta es la historia oculta, brutal y sorprendente del cañón autopropulsado más temido de la Unión Soviética y de lo que fue capaz de hacer en los combates más atroces de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué los soviéticos se vieron obligados a crear esta arma de forma tan rápida y urgente? Todo comenzó con la Operación Urano, la contraofensiva que rodeó al Sexto Ejército alemán en Stalingrado. Tras semanas de combates infernales y al encontrarse con una nueva generación de tanques alemanes, Tigers, Panthers y más tarde los temibles Elephant, la necesidad se volvió evidente. La artillería tradicional no era suficiente. Las fuerzas en el frente estaban desbordadas y mal equipadas para este nuevo tipo de guerra. Y no había tiempo que perder. Sí, los soviéticos contaban con artillería y unidades de zapadores, pero la mayoría de sus cañones y obuses seguían siendo remolcados, ya sea por tractores o por caballos. En una guerra de movimiento, de calles destruidas y nieve profunda, eso era un problema grave. Los cañones remolcados quedaban vulnerables, eran lentos, difíciles de posicionar, y solían abandonarse tras una emboscada o cuando la tripulación caía o se veía obligada a huir. Aquel modelo de artillería estaba muriendo. Los soviéticos lo sabían y debían adaptarse. Durante la Guerra de Invierno contra Finlandia, ya habían experimentado lo difícil que era enfrentarse a posiciones fortificadas. Por eso se creó el KV-2, un tanque con un obús de 152 milímetros diseñado para arrasar búnkeres. Pero la idea no funcionó. Su enorme torreta lo volvía inestable, demasiado pesado y muy complejo de fabricar. Era más un experimento que una solución real. Necesitaban algo más simple, más rápido, más directo. Una máquina que pudiera llevar un arma pesada al frente sin todos los problemas estructurales del KV-2. Así nació la idea. Un cañón autopropulsado pesado. Debía portar el poderoso obús ML-20 de 152 milímetros, ofrecer protección para la tripulación y, sobre todo, ser fácil de producir en masa. El resultado fue el prototipo Objeto 236, también conocido como KV-14. Usaron el chasis del KV-1S, ya en producción, y montaron directamente el cañón, sin rediseños complejos, sin demoras. Se comenzó a probar de inmediato, y como la necesidad era desesperada, fue aprobado para el servicio en apenas unas semanas. Y la producción arrancó al instante. Desde la idea hasta su fabricación en masa, pasaron menos de 4 meses. Una hazaña industrial brutal. En los siguientes 10 meses, los soviéticos produjeron unos 700 Su-152. En esencia, era un monstruo de 45 toneladas construido alrededor de un obús gigantesco. Su munición, dividida en 2 piezas, pesaba casi 50 kilos. El proyectil estándar de alto explosivo contenía alrededor de 6 kilos de TNT, suficiente para derribar una casa de un disparo o pulverizar un búnker de hormigón. Su potencia era devastadora, pero ese poder tenía un precio. La posición del cargador era tan ajustada que solo podía disparar 2 proyectiles por minuto, y el vehículo apenas cargaba 20 municiones. Aún así, no importaba. Con un solo impacto, bastaba para eliminar casi cualquier objetivo. Y no tendría que esperar mucho para demostrarlo. La mayor batalla de tanques de la historia estaba a punto de comenzar. En julio de 1943, mientras se preparaba la defensa soviética para la batalla de Kursk, los Su-152 fueron reunidos en regimientos independientes. La primera docena de unidades fue enviada al frente.
El 6 de julio de 1943, en pleno desarrollo de la batalla de Kursk, una batería de Su-152 fue desplegada en emboscada. Lo que se acercaba hacia ellos era una columna de Ferdinand, cazatanques alemanes pesadamente blindados que luego serían renombrados Elefant. Con 200 milímetros de blindaje frontal, eran auténticos monstruos de acero, 25 toneladas más pesados que el Su-152. Pero a 800 metros, el primer disparo del Su impactó. No necesitó perforar. La brutal onda explosiva del obús de 152 milímetros hizo colapsar placas de blindaje, aniquiló a la tripulación y desató un infierno interno con metralla y fragmentación. En un caso documentado, incluso un Panzer IV fue volcado por la fuerza del impacto. El Su-152 se había convertido, sin buscarlo, en un arma antitanque letal. Más adelante llegaron proyectiles perforantes, pero su función no era destruir tanques, sino penetrar estructuras fortificadas antes de explotar. De hecho, contra blindados daba prácticamente igual qué tipo de proyectil se utilizara. El resultado era siempre devastador. Sin embargo, había un problema. Los Ferdinand, a pesar de los daños, no solían estallar ni arder. Su tripulación moría, sí, pero el vehículo podía ser recuperado. Por eso, durante la noche, los alemanes remolcaban los chasis dañados, los reparaban, y al día siguiente los volvían a enviar al combate con otra tripulación. Ante esto, los soviéticos recibieron una orden clara: disparar hasta destruir por completo, hasta que no quedara nada utilizable. Pocos días después, otros 3 Ferdinand fueron eliminados, junto con Panthers, Tigers y Panzer IV. El Su-152 no solo había cumplido su misión, había superado toda expectativa. Por eso, tras esa operación, recibió su apodo más temido, Zveroboy, el cazador de bestias. Y pensar que nunca fue diseñado como un cazatanques. Su función era apoyar a la infantería, derribar fortificaciones, abrir paso en zonas urbanas. Pero el resultado colateral de disparar obuses de 152 milímetros era que los tanques enemigos también desaparecían. El Su-152 se había ganado su lugar no por diseño, sino por efecto. Después de Kursk, el Su-152 fue desplegado en más frentes, especialmente contra blindados pesados. Aunque su blindaje era considerable, hasta 75 milímetros en el frontal, pronto quedó claro que no era suficiente frente a los nuevos cañones alemanes L-71 de 88 milímetros. Incluso desde largas distancias, esos disparos eran letales. Los alemanes tenían mejores ópticas, mayor precisión y proyectiles más rápidos y destructivos. En duelos abiertos, los Su-152 quedaban en desventaja, más lentos para apuntar, menos precisos, con trayectorias altas que requerían correcciones constantes. Y su cadencia de fuego, apenas 2 disparos por minuto, no ayudaba. A pesar de estas limitaciones, su uso táctico evolucionó. En lugar de liderar los ataques, los Su-152 comenzaron a operar unos metros por detrás de la infantería y los tanques. Su función pasó a ser la de rematador de obstáculos. Si una fortificación detenía el avance, el Su-152 la borraba. En combates urbanos era aún más temido. En lugar de limpiar edificio por edificio, bastaba con derribar el bloque entero. La brutalidad del impacto resolvía en segundos lo que a pie tomaría horas y muchas vidas. Al principio, carecía de armamento secundario, así que su tripulación debía defenderse con subfusiles o granadas. Más tarde, se le instaló una ametralladora pesada DSHK de 12,7 milímetros en el techo, útil tanto contra aviones como contra infantería. El Su-152 contaba con un motor diésel, un P2K de 12 cilindros que generaba unos 600 caballos de fuerza.
Para un vehículo de 45 toneladas, su movilidad era sorprendentemente buena gracias a las orugas anchas y un sistema de suspensión robusto. Pero eso no significaba fiabilidad. Los componentes operaban constantemente al borde del colapso. El interior era una prisión de acero. El compartimiento de combate era tan angosto que el enorme cañón, los proyectiles y los depósitos de combustible ocupaban casi cada centímetro. Uno de esos tanques estaba peligrosamente cerca del conductor. Y lo peor, si el arma no estaba girada a la izquierda y la recámara abierta, el conductor no podía salir. Una chispa, un impacto, y no había escapatoria. La tripulación estaba compuesta por 5 hombres. Conductor, artillero y cargador se ubicaban en línea del lado izquierdo del arma. Al otro lado estaban el operador del cierre y el comandante. Disparar el obús era una experiencia única, pero nada agradable. El estruendo, el retroceso y la presión interna eran brutales. Se le añadió un gran freno de boca para reducir el retroceso, pero aún así, cada disparo sacudía el vehículo entero. Su alcance máximo era de 6.000 metros, pero la precisión comenzaba a decaer a partir de los 800. No fue un arma diseñada para duelos largos, sino para aniquilar objetivos cercanos con una brutalidad absoluta. Desde el inicio, el Su-152 fue pensado como una solución temporal. El problema era su chasis, basado en el ya anticuado KV-1S, un modelo que para 1943 resultaba obsoleto en blindaje y potencia. Sin embargo, el arma en sí había demostrado ser un éxito. Por eso los soviéticos decidieron mantener la idea, pero adaptarla a una nueva plataforma, el IS. Así nació el Isu-152, mismo cañón devastador, pero con mejoras en todo lo demás. Su blindaje frontal ahora oscilaba entre 90 y 100 milímetros, permitiéndole enfrentar objetivos de frente con mayor seguridad y continuar siendo una amenaza letal en cada combate. El Isu-152 era más que una mejora técnica. Incorporaba lecciones aprendidas en el frente. En combates urbanos, por ejemplo, se lo acompañaba con infantería armada con subfusiles y, en ocasiones, un francotirador o un lanzallamas. Así se aseguraba su protección contra cazatanques enemigos a corta distancia. La ametralladora pesada DSHK en el techo también probó ser fundamental, no solo contra aviones, sino para repeler ataques desde edificios altos. El cañón seguía siendo eficaz contra tanques, pero a largas distancias los soviéticos sabían que necesitaban velocidad y precisión, no solo potencia bruta. Fue entonces cuando nació la idea de probar cañones de mayor velocidad en la misma plataforma. Así surgieron variantes experimentales como el Objeto 246, que montaba el cañón BL-8, capaz de perforar más de 200 milímetros de blindaje a 2.000 metros. Con esto, los soviéticos ya no solo buscaban derribar edificios o aplastar defensas, querían ganar la carrera de alcance y penetración. El Isu-152 se convirtió en el símbolo de una nueva doctrina: asalto directo, protección mejorada y capacidad de eliminar virtualmente cualquier objetivo sobre el terreno. Su impacto no solo fue mecánico, fue psicológico. A medida que avanzaba la guerra, la Unión Soviética desarrolló toda una familia de cañones autopropulsados, cada uno con un propósito específico. El primero fue el Su-76, pequeño, ligero, útil para apoyar a la infantería, pero con una armadura tan débil y una fiabilidad tan baja que las tripulaciones lo apodaron con sarcasmo Zuka, por su tendencia a descomponerse y llevarlos a la muerte. Luego vinieron los Su-85 y Su-100, diseñados específicamente para enfrentar tanques alemanes con cañones de alta velocidad y precisión. Pero el Su-152 y su sucesor, el Isu-152, fueron una categoría aparte. Eran las armas que se utilizaban cuando había que hacer desaparecer algo por completo.
Estas bestias de acero no eran herramientas de precisión. Eran martillos que aplastaban todo a su paso. Si un edificio resistía, lo derrumbaban. Si un tanque se ocultaba, lo arrancaban de su escondite. Su presencia en el campo de batalla era tan impactante que muchas unidades alemanas reportaban retiradas no por el daño directo, sino por el terror que inspiraban. El sonido de un obús de 152 milímetros, disparado a menos de 500 metros, era algo que ningún soldado olvidaba. Eran pocas unidades, pero cada una tenía un peso táctico y psicológico que podía cambiar el curso de una ofensiva. El final de la guerra no significó el final del Isu-152. Aunque el concepto de cañón de asalto fue desapareciendo con la evolución del carro de combate moderno, la producción continuó hasta 1947, con más de 4.000 unidades fabricadas. Su legado quedó en la doctrina soviética: potencia bruta, simplicidad en el diseño y el uso de plataformas modulares para adaptarse a diferentes necesidades. En lugar de confiar en sistemas sofisticados, apostaron por un arma que simplemente funcionaba, que disparaba, destruía y sobrevivía lo suficiente para volver a hacerlo. Aunque los cañones autopropulsados de asalto, como el Su-152, dejaron de fabricarse, su espíritu sobrevivió en la artillería pesada moderna. Hoy, las piezas de artillería autopropulsada siguen existiendo, pero enfocadas en el fuego de largo alcance y el apoyo indirecto, no en los asaltos urbanos. Lo que el Su-152 representó fue un punto intermedio, un arma creada por necesidad, que demostró su valor más allá de cualquier expectativa. Fue un parche convertido en leyenda, una solución temporal que dejó huella en la historia militar. El Su-152 no fue perfecto. Era lento, difícil de maniobrar, con una recarga desesperadamente lenta. Pero cuando disparaba, no había nada igual. Su historia no es solo la de un vehículo, sino la de cómo la urgencia, la improvisación y el ingenio pueden transformar una idea apresurada en un arma temida. Desde las trincheras heladas de Kursk hasta las ruinas humeantes de Berlín, el Su-152 se ganó su lugar como una de las máquinas más temidas de la Segunda Guerra Mundial. Una improvisación que arrasó con los tanques alemanes y con todo lo que se interpusiera en su camino.